Ser podcast. Cuatro y 29, 3 y 29 en Canarias y en Bolivia, claro, 6 horas menos la semana pasada. Digo que ahora dudo, porque aquí en Europa hemos hecho el cambio de hora, no sé si allí también. Félix Martín, fiscal, ¿qué tal? Buenas noches para ti. Buenas noches, pues aquí no hemos hecho el cambio de hora, Roberto, y son las 11 y 29, así que estoy en un día menos todavía que tú. Un día menos, pero 5 horas en lugar de 6, ¿no? Por lo tanto, si no se ha hecho el cambio. Oye, ¿y qué tal esta semana por allí, por Bolivia? ¿Ha resultado también productiva? ¿Has aprendido muchas cosas? ¿En qué ha consistido tus idas y venidas por allí, por ese país? Pues voy a volver a España enamorado de Bolivia y de su gente. He ido conociendo el trabajo de los fiscales aquí en Bolivia y vengo fascinado de los paisajes, de la gastronomía, de nuestra cercanía cultural. Es, la verdad, es maravilloso, una experiencia que no voy a olvidar nunca. Y has seguido conviviendo bien con el mal de altura, con la altitud. Vamos, que no ha sido mal para ti. Te has adaptado enseguida. Pues sabes que me he adaptado mejor de lo que pensaba. La paz, la verdad, yo no sabía que impresiona mucho, ¿no? Por ejemplo, una cuesta... tienes que tomártelo con mucha calma porque te cuesta mucho subirlo, que es el sitio más alto donde he estado, pero yo creo que luego he vuelto a Sucre, que está un poquito más bajo, y yo ya creo que ya me he adaptado. Yo te digo que sigo aquí un mes y ya soy un boliviano más. Félix Martín es fiscal, es jefe de formación de la carrera fiscal. Con él cada semana estamos abordando lo que decimos nosotros que es un curso acelerado de criminología, y para avanzar en ese curso escogió un caso real, aunque aquí le ha puesto él algo de literatura empezando por el nombre, el lugar donde ocurrió, el nombre de los protagonistas. Es el caso que hoy llega a su último capítulo, última entrega de Macondo 22. Hoy veremos la acusación, el juicio, el desenlace final ya definitivo. Recuerdo que la semana pasada habíamos dejado a nuestro fiscal convencido de la culpabilidad de Lope. Bueno, ¿quién es Lope? No podemos resumir todo, pero sí que podemos, en perspectiva, recordar exactamente cómo empezaba el caso. Miguel, un vecino de la calle Macondo número 22 de Barcelona, llama a las 11:09 porque dice haber escuchado ruido de una pelea de varios hombres en el cuarto C. A los pocos minutos escucha bajar corriendo a un hombre. Abre la puerta y ve a ese hombre, de espaldas, cómo deja un reguero de sangre por las escaleras del edificio. A las 11:24 llama a Emergencias Lope. Manifiesta que está herido por arma blanca en la espalda y en las manos, que hace una media hora estaba junto a su amigo Quevedo en el interior de la vivienda cita en esa calle Macondo número 22, que es domicilio de una tercera persona, Góngora. Quevedo y él esa mañana habían decidido ir a visitar a Góngora. Una vez en la casa, Quevedo y Góngora se han empezado a pelear. Al poco, cada uno de ellos ha sacado un cuchillo y ha intentado acuchillar al otro. Él, Lope, se ha intentado poner en medio y ha recibido cortes involuntarios por parte de los dos en la mano y en la espalda. Por eso ha decidido huir del piso. Se pone a llorar y dice que teme lo que ha podido pasar entre Quevedo y Góngora. Decide desplazarse una patrulla de los Mossos de Escuadra al cuarto C del número 22 de la calle Macondo. Al llegar a la puerta ven que está entreabierta. En el pasillo hay un hombre desplomado en el suelo. Está muerto. Al fondo yace el cuerpo de un segundo hombre. Tampoco vive. Y decía que la semana pasada dejamos a nuestro fiscal convencido de la culpabilidad de Lope por todo lo que se había averiguado, los testimonios, la investigación, que después, como hoy vamos a llegar al juicio, imagino que van a salir al menos las partes fundamentales de todo eso. Seguimos convencidos, quiero decir, seguimos es muy majestático. ¿Sigues convencido de la culpabilidad de Lope, Félix? Sigo convencido, Roberto. Vale, entonces hay que llevarlo a juicio. Ajá.
¿Eso es porque lo decida el fiscal o cómo? ¿Quién decide y qué se tiene que dar para que se abra juicio oral? Pues Roberto, la primera idea que me gustaría transmitiros, es que una persona en nuestro sistema procesal no va a juicio directamente porque lo pide un fiscal, sino que tienen que darse dos circunstancias que confluyan al mismo tiempo. El fiscal lo tiene que pedir y el juez de instrucción tiene que considerar que hay indicios suficientes para poder abrir el juicio. ¿Qué quiero decir con ello? Que nuestro sistema siempre, como ya hemos visto en otras semanas, Roberto, se rige por el principio de pesos y contrapesos, de intentar no atribuir todo el poder a una sola persona para minimizar el error. Esto lo vimos con la prisión provisional, si recuerdas. No bastaba que el fiscal lo pidiera o una acusación, sino que además tenía que acordarlo el juez. Y también pasa ahora y pasa en un momento posterior, para cuando se pide una pena o una condena. Y en este momento también pasa. Lo tiene que solicitar el fiscal, pero al mismo tiempo el juez de instrucción tiene que considerar que hay indicios suficientes para que se pueda abrir juicio contra una persona. Vale, el fiscal lo pide. Esto queda muy lejos de los formalismos del lenguaje y de, sobre todo, los protocolos jurídicos. Así que, cuéntame, sin entrar en tecnicismos, pero ¿cómo lo pide? ¿Qué es lo que tiene que hacer el fiscal a partir de este momento? Voy a ver si lo trato de explicar de la manera más sencilla posible. Estoy seguro que por eso contamos contigo, Félix, porque eres el único en España que lo puede contar de la manera más directa posible. Que va. Sí, Vamos a intentarlo, Roberto. A ver, tenemos que hacer compatible el que el fiscal pida la acusación contra una persona en un escrito y que al mismo tiempo el acusado, la persona a la que se acusa, a través de ese escrito, Roberto, tenga toda la información, absolutamente toda, que le permita poder defenderse con todas las garantías. Vale, y ese escrito, que se llama escrito de acusación, tiene que tener 6 partes, si se me permite simplificarlo. Una, donde el fiscal tiene que describir el hecho, pues el día tal, en la calle Macondo 22, el señor Lopi iba acompañado por el señor Quevedo, etcétera, etcétera, etcétera. Tienes que describir hechos fácticos. En segundo lugar, tenemos que decir esos hechos, qué delito suponen. Tiene que saber el acusado si es un delito de robo, si es un delito de asesinato, como en este caso. En tercer lugar, ¿a título de qué responde? En este caso está claro que es autor, pero imaginamos que fuera cómplice. También tiene que saber qué concreta responsabilidad le estamos atribuyendo. En cuarto lugar, si consideramos que hay algún atenuante o agravante, porque imaginemos que puede existir alevosía, ya lo veremos en otras ocasiones, puede existir ensañamiento, puede existir un atenuante también. Y en quinto lugar, tienes que solicitar una pena concreta. El acusado tiene que saber a qué pena se enfrenta. Y aquí el fiscal sería contundente, yo creo que debería ser contundente y yo lo sería. Pediría la máxima pena, que en un asesinato es de 25 años, el asesinato va de 15 a 25 y aquí pues sería factible pedir 25 años. Pero por último, Roberto, no basta con esos elementos, sino que además, para garantizar ese derecho de defensa, el fiscal tiene que decir de qué pruebas va a intentar valerse en el juicio para tratar de acreditar esa acusación. Ya. ¿Con qué finalidad? Que no haya ninguna sorpresa para el acusado en el juicio, que el acusado, como ves, tenga todos los elementos por los que el fiscal les acusa y tenga todas las pruebas en las que se basa el fiscal para esa acusación. Oye, y este escrito de petición que es una novela, son 10 páginas, 25, 200, 1000, más o menos. Pues mira, en un asesinato es más largo. Te diría un fiscal que, por ejemplo, imagínate un escrito de acusación de un hurto en un supermercado, puede ser 2 folios, sí. y de una causa muy complicada, pues imaginemos con muchísimos acusados, o un asesinato muy complicado, pueden ser 20, 25 folios, o incluso cientos de folios, si es una causa muy, muy complicada. Claro, porque decías que contenga toda la información. Esto, a ver, voy a hacer yo ahora un poquito de abogado del diablo. ¿No es darle demasiada información, por lo tanto, ventaja a la defensa? Me gusta mucho que hagas esa pregunta, porque
es muy importante que nuestros oyentes puedan saber que rotundamente no. La diferencia entre un sistema democrático, Roberto, de garantías y lo que no había antes es esto precisamente, que no pueda haber ningún tipo de acusación sorpresiva. Y los fiscales no queremos, claro que queremos ganar y queremos que lo que nosotros hemos trabajado triunfe, pero no sobre el abuso y no sobre la sorpresa. De hecho, la esencia de la aparición del fiscal en las sociedades democráticas es esta, que alguien imparcial, alguien que es funcionario público, presente un asunto para que el acusado se pueda defender pues con todas las garantías. Y partiendo también de la idea, el principio básico de la democracia, de que ese acusado, por muy fundamentada que esté tu propia acusación en el escrito de media novela de 30 páginas que a lo mejor has redactado, partiendo de la idea de que en principio es inocente, hasta que no se demuestre lo contrario o hasta que no decida un tribunal lo contrario, ¿no? Efectivamente, ese es el punto de partida. El punto de partida del juicio siempre, y eso es una rémora que debe tener siempre la acusación y no la debe tener la defensa, nunca, por muy atroz que sea el crimen que supuestamente haya cometido el acusado, es que la línea de salida es la de la absoluta inocencia, al 100%. Bueno, pues ya tenemos acusación, incluso una petición de la pena, la máxima, 25 años por asesinato. ¿Qué sucede a continuación, Félix? Quiero decir, si se celebra el juicio en este caso, ¿tendría que ser un juicio con o sin jurado? Con jurado. Con jurado. ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, me adelanta la pregunta que voy a saber porque ya te voy conociendo. ¿Por qué? Porque en nuestro sistema procesal, la ley del jurado, lo que recoge es que hay jurado en función de determinados delitos. Y la ley dice, si es un delito contra la vida, homicidio, asesinato, sí o sí tiene que haber jurado. Por el tipo de delito. Sin embargo, si es un delito de robo, no va a haber jurado. Es decir, no es la pena, no es el capricho de las partes, no es que el acusado lo solicite o que el fiscal lo pide. Hay unas normas objetivas que nos van a decir en qué supuestos, y el supuesto por excelencia de la ley del jurado, que es lo que los ciudadanos ven en los medios de comunicación, como tú puedes observar, Roberto, son los delitos contra la vida, los homicidios y los asesinatos. Venga, pues conozcamos un poquito más de hablando en términos incluso televisivos, del formato de ese juicio. Sabemos que es con jurado. ¿Cómo empieza? ¿Con quién? ¿Empieza con el interrogatorio del acusado? Efectivamente, primero hay una selección del jurado de la que hablaremos en otro momento, vale, si te parece, porque si no, no vamos a terminar claro. El asunto de la calle Macondo 22, pero formalmente, una vez que está constituido el jurado, las partes se presentan y comienza con el interrogatorio del acusado. Este interrogatorio, Roberto, tiene dos características muy importantes, que también puede ser romper leyendas urbanas que la gente puede tener. Primero, que no se toma juramento o promesa de decir verdad al acusado. Que no tiene que decir aquello de juro decir la verdad y toda la verdad tal de las películas. ¿Por qué no? El acusado puede mentir, entonces. Eso es. Vale. Si tú imagínate que tú presencias esta noche cuando salgas del trabajo un robo en calle Gran Vía como testigo y te llaman a testificar. Ahí sí o sí a ti te van a tomar juramento de decir verdad porque eres testigo. Ya. O si eres la víctima también, pero no si eres el acusado. ¿Por qué? Y fíjate que aquí lo vamos a vincular con ese principio de presunción de inocencia que tú has hecho relación antes, Roberto. Como partimos de la presunción de inocencia y como partimos de un sistema de garantías, no podemos exigir que el acusado tenga que decir la verdad cuando de esa verdad pueda llevarse a cabo una condena contra él. Sería algo injusto exigirle que colabore en su propia condena. Entonces, supongamos que en el juicio Lope sostiene exactamente lo que hemos ido contando, cada capítulo, él repite la misma versión y que yo estaba allí, que estaba mediando, etcétera. Esto está en las antípodas de lo que tú crees que ha ocurrido y de lo que le estás culpando. ¿Qué haces tú entonces? Pues yo tendría que preguntarle, él tendría que dar su versión y al momento final del juicio, que es cuando yo me puedo dirigir al jurado, que es uno de los momentos más bonitos para un fiscal, que es cuando tú estás a solas. Cuando digo a solas, quiero decir, está obviamente los abogados, el magistrado, etcétera, pero tienes todo el tiempo que quieras para explicar al jurado cómo tú valoras esas pruebas, pues tendrás que decir al jurado
señores y señoras miembros del jurado, yo considero que el señor Lope miente y les diré que no me tienen que creer porque lo dice el señor Félix Martín, fiscal, sino porque se lo voy a razonar con los argumentos que les voy a dar a continuación. Y ustedes, si esos razonamientos les convencen, tendrán que llegar a plantearse de que si mienten, ¿por qué va a mentir? Y si yo tengo otros indicios que apuntan a que este acusado, el señor López, ha mentido, si esos indicios no se refuerzan por la propia mentira del acusado. ¿Qué quiero decirte con esto, Roberto? Una mentira, que el acusado mienta, nunca puede servir, nunca, para condenar a una persona. Nunca. Sino por ese principio de presunción de inocencia. Pero si yo pruebo que miente, y además tengo muchos indicios que apuntan en su contra, esa mentira es un indicio más. Claro. No sé si me he explicado bien. Perfectamente, claro, va en su contra, sobre todo si tú demuestras que está mintiendo, es como algo que deja en evidencia, ¿no? Y va contra su credibilidad, y eso se puede tomar como algo por parte del jurado, no sé si después por parte del presidente del tribunal, como algo en contra del acusado. Oye, estabas hablando del análisis de la prueba, tal. La semana pasada nos explicaste unas pruebas que eran muy importantes, las que tenían que ver con las llamadas entrantes, salientes, la agenda del teléfono, la sangre, la autopsia, y ahora en el juicio es cuando tienes que hacer valer las conclusiones a las que habéis llegado con todas esas pruebas. Pero al jurado ¿se le entregan los informes o el jurado lo único que recibe es tu explicación oral, el desarrollo de la explicación oral de todo eso? Es una magnífica pregunta también, Roberto, la que haces, y es muy bueno que la gente lo pueda entender. Las pruebas, las verdaderas pruebas, no son las que hemos recogido en la investigación. Lo que tú haces en la investigación, lo que hemos estado viendo todos estos días, es recopilar todo el material que tú vas a presentar en el juicio. Y es en el juicio cuando realmente se practican las pruebas. Entonces, ¿el jurado va a poder ver estos informes? Sí, pero no solo verlos. Va a tener que escuchar a las personas que han realizado estas pruebas. ¿Para qué? Para que contesten a las preguntas que las partes le hacemos. Y es aquí donde se juega a todo lo importante de un juicio. Y por eso el arte de preguntar, lo que preguntas, cómo lo preguntas, es una de las cosas más difíciles, más bonitas y más importantes de nuestra profesión, de los fiscales y de los letrados. Es un arte porque preguntar, Roberto, tiene un orden, diría que hasta una música, una cadencia, y en el caso del fiscal, yo lo tengo claro y siempre se lo digo a los fiscales, a los nuevos compañeros, ¿no? Cuando vienen a la escuela de fiscales, al Centro de Estudios Jurídicos, el fiscal, hasta en la forma de preguntar, tiene que demostrar, tiene que expresar rigor, honestidad y claridad, porque tenemos que ganarnos la credibilidad del jurado. Y ganarnos la credibilidad, Roberto, no es para que el jurado sea crítico y diga, yo voy a decir lo que dice el fiscal porque me cae bien. No. Ganar la credibilidad es que por tu trabajo el jurado diga, este señor, esta persona es seria, si nos dice esto, vamos a estudiarlo con detalle. Eso es lo único que pretendo, ¿sabes? Es decir, que se llega entonces al juicio con, como dices, que tiene como una musicalidad, con la canción bien aprendida y sobre todo escogida la letra. Hay que escoger muy bien y saberse muy bien la lección, conocer las preguntas que va a lanzarse y el orden en el que van a lanzarse esas preguntas, sea a los peritos, sea al acusado. Eso se tiene ¿Hay un guión muy cerrado de todo eso? Yo me imagino que si aquí tuviéramos a 5 fiscales, cada uno te diría una cosa, pero tienes que tener un dominio absoluto del asunto y tienes que tener mucha concentración para compasar tus preguntas a la respuesta, porque a lo mejor el acusado, el testigo, el perito te da una respuesta más larga que ya contiene 3 preguntas que le ibas a hacer, pero no del todo, y tienes que volver a una parte de la pregunta. O sea que es un trabajo Sí, perfectamente, es un trabajo muy periodístico, entonces en ese caso, claro, que tienes que repreguntar allí donde a lo mejor no lo tenías previsto, pero de repente se te abre una nueva vía, un camino por explorar, o es absurdo repreguntar sobre aquello que él ya te ha dicho antes
de que tú se lo hubieras preguntado, ¿no? Claro. Efectivamente. Vale. Y sabes una cosa, Roberto, y esto también es un homenaje a ti y a tus oyentes. El otro día, escuchándoos, me di cuenta que en el fondo hay una gran similitud, con todos los respetos, es lo que voy a decir ahora, entre el trabajo que hacemos y el juego de los detectives que hacéis vosotros en este programa. Ya. ¿A dónde voy con esto, Roberto? En el fondo, un buen fiscal sería como el oyente, no que acierta el juego de los detectives, sino que hace la pregunta o las preguntas perfectas para que el siguiente oyente dé con la clave. ¿Sabes? Ese siguiente oyente que dé con la clave tendría que ser el jurado. Es decir, yo tengo que tener el rigor suficiente para decirle al jurado, miren, yo le hago este análisis de la prueba, usted analice cuando se siente a deliberar con sus compañeros si lo que le estoy diciendo es razonable, es objetivo, se asienta en las diversas pruebas, y si es así, por favor, dígalo y asuma la conclusión que yo le estoy pidiendo que asuma. Bueno, pues venga, vamos a la clase práctica de hoy, que además estamos ya en el juicio. Hoy me parece que me obligas a que sea que yo haga de fiscal, y a quién le lanzo las preguntas. Yo voy a hacer de perito, como ves, yo voy cambiando de papel. Vale. Y sabes una cosa, Roberto, yo creo, y ya me tienes que decir tú, de manera súper crítica, que con solo 5 preguntas bien elegidas, bien estudiadas, puedo convencer al jurado, puedo convencer a la audiencia de que Lope es culpable, y les puedo explicar luego al 100%, ese es mi compromiso, lo que sucedió. Vale, entonces yo, que hago de ti, voy a leer las preguntas que tú harías o hiciste, a ver si son esas 5 preguntas suficientes. La primera dice, señor perito, ¿hay alguna evidencia científica que acredite que Quevedo entrara en la casa de Góngora que fuera más allá de la entrada? No hay ninguna evidencia científica que Quevedo traspasara la entrada de la casa, porque no hay ninguna huella. Y como además hubo lucha con cuchillos y con sangre, necesariamente hubiera tenido que haber algo de ADN y alguna pisada del señor Quevedo en otras estancias de la casa. Vale. Segunda pregunta, ¿dónde se produjo la agresión mortal de Góngora? En el salón. La respuesta, dice el perito, diría en el salón, por la evidencia de las heridas, de las manchas de sangre que hay en paredes y en el suelo, por las pisadas y por el lugar donde cayó desplomado al suelo el señor Góngora. ¿Y estaba presente Lope en el momento en que recibió esa agresión mortal Góngora? Necesariamente estaba presente, porque el señor fiscal podrá comprobar, y el jurado podrá comprobar también, cómo no hay, al ser en un espacio cerrado, al caer sangre en una acción agresiva, necesariamente hubiera tenido que haber pisadas, sangre, sangre no, pero pisadas sí de algún otro persona. Y solamente se ven las huellas de 4 pies que se corresponden al 100% con el de la víctima, el señor Góngora y el señor Lope. Vale. ¿Y se podría establecer alguna secuencia cronológica en las muertes de Góngora y Quevedo? ¿En qué orden y cuánto tiempo incluso pudo transcurrir entre una y otra? Necesariamente el orden cronológico tuvo que ser el que primero se produce la muerte del señor Quevedo y después se produce la muerte del señor Góngora. La razón es la que hemos explicado con anterioridad, que no hay ningún tipo de huella ni pisada del señor Quevedo en las estancias de la casa fuera de la entrada, y que el desplome del señor Góngora se produce en el salón después de una agresión donde se producen distintas manchas de sangre. Entonces, ¿se pueden explicar las 2 muertes con los cuchillos encontrados en el escenario del crimen, teniendo en cuenta los resultados que ya sabemos de las pruebas de ADN? Sorprendentemente, en contra de lo que puede parecer, le voy a decir que sí. Estos peritos consideran que solo hay 2 armas en este crimen y que hay una razón que explica la misma. Vamos a ver, señor fiscal, si se lo puedo explicar. Lo que estos peritos consideran es que el señor Quevedo portaba el cuchillo marrón en el pasillo, que con ese cuchillo intentó clavárselo al señor Góngora, pero que el señor Góngora, por lo que fuera, no pudo escaparse de ese cuchillo, pudo escaparse de esa agresión mortal. Ese cuchillo tuvo que ser cogido con posterioridad por el señor Lope, y Lope, perdón, antes de eso, decir, el señor Góngora cogió el cuchillo del señor Quevedo,
se lo quitó y se lo clavó al señor Quevedo. Se lo clavó. Esto provocó la muerte del señor Quevedo, pero posteriormente el señor Góngora, el señor Lope, que me estoy liando, cogió ese mismo cuchillo que Lope se lo había quitado a Quevedo y persiguió al señor Góngora hasta el salón. El señor Góngora se vio perseguido por el señor Lope y cogió el segundo cuchillo, el cuchillo de color negro, y con él se defendió del señor Lope. Por eso se lo clavó el señor Lope sin matarle, pero el señor Lope sí que le consiguió clavar el cuchillo al señor Góngora, provocándole su muerte. Vale, ¿Esto qué explica? Sí. Esto explica que al usarlo Lope y acuchillar a Góngora, la sangre de Góngora contaminó y borró la sangre del señor Quevedo. Por eso no se ve. Y el ADN y por eso se ve el ADN de Lope en el mango de la empuñadura, ¿vale? Pero la sangre de Quevedo se borra porque ese cuchillo es usado después para matar al señor Góngora. Ya. Entonces, Félix, con toda esa explicación, que ya se ve muy gráfica, cronológicamente, ya uno hasta puede hacerse la coreografía de qué ocurrió allí en el piso entre Góngora, Quevedo y Lope. Y por qué se le acusa a Lope, que es el único, por cierto, que continúa vivo. ¿Con todo esto ya es suficiente para el jurado o tú le tienes que reexplicar esta película al jurado? Claro, hay que explicárselo al jurado y hay que relacionarlo con el resto de las pruebas. Y hay que decirle al jurado, hay que intentar demostrarle que el resto de las pruebas apuntan en la misma dirección. Por ejemplo, eso explicaría que Góngora tenga guardado el contacto de Lope, pero no el de Quevedo, porque no tenía relación con él. Explicaría que Lope tiene guardado el contacto de Quevedo y también el de Góngora, porque conoce a los dos. Explicaría el tráfico de llamadas. ¿Te acuerdas, Roberto, que Quevedo y Lope llevan el teléfono apagado y que el señor Lope solo lo enciende después de los hechos? Sí. Porque había una planificación, no querían ser identificados. Y el señor Lope enciende el teléfono al salir de la casa porque no sabe si Quevedo está herido o está muerto. Y así seguiríamos. Eso explicaría por qué no hay pisadas de Quevedo dentro de la casa y solo en la entrada. Eso explicaría por qué, sin embargo, si hay pisadas con sangre de Góngora y de Lope dentro de la casa, ¿vale? Eso explicaría también las huellas de las pisadas que solamente se dan dentro del salón de estas dos personas. Y por último, eso explicaría las heridas de ataque y defensa de la autopsia de Quevedo y de Góngora, porque hasta Quevedo tiene heridas de ataque y defensa, lo que demostraría que Quevedo, aunque inicialmente atacó de sorpresa con el cuchillo marrón, la víctima, el señor Góngora, se lo quitó y con ese mismo cuchillo atacó a Quevedo. La pregunta que te lanzo es, ¿te das cuenta que todas las pruebas coinciden? Sí. ¿Convenciste al jurado? Le convencí. Sí. Condenaron a quien nosotros hemos llamado Lope a la pena máxima que pedía la Fiscalía, a los 25 años. Le condenaron a la pena máxima. A mí me has convencido, yo creo que a la audiencia también. Para acabar, me has pedido, me has enviado una imagen. Es la imagen de cómo se representa la justicia. Yo creo que la mayoría de nuestros oyentes la tiene en mente, pero si no, nosotros volvemos a colocarla a través de las redes sociales. ¿Por qué querías en este momento que tuviéramos tan presente la imagen de la justicia? ¿Qué nos quieres decir con eso? Lo que tiene que representar un juicio y lo que tiene que representar lo que se pretende en un juicio. Esa imagen que los oyentes pueden ver de esa mujer sentada con una espada a un lado, con una balanza en las dos manos y los ojos vendados, significa cada cosa tiene un valor. Roberto, el estar sentado significa reflexión. La espada, fuerza, rigor y valentía. La balanza, la prudencia y el equilibrio. Y la venda, la imparcialidad. Lo que importa es el hecho, no la valoración moral o ética de las personas. Y es que en el fondo lo que la justicia pretende es servir de espejo, de que el acusado, si se demuestra la culpabilidad, se enfrente a la verdad de lo que aconteció con esa fuerza, rigor y valentía de la espada, con esa prudencia de la balanza y con esa imparcialidad
de la venda en los ojos. Ha sido muy interesante y estas 7 semanas con los 7 capítulos de la historia de Macondo 22 nos han servido para vivir desde dentro, desde la instrucción, la investigación, el juicio, hoy el final, con la resolución incluida. Seguiremos abordando este tipo de temas, lo que decimos que es la clase acelerada de criminología, con nuestro fiscal abriendo el juzgado de guardia, pero ya, bueno, la próxima semana te dejamos descansar, que estarás además de camino de vuelta aquí a España. Nos encontramos dentro de 15 días en juzgado de guardia sobre las 4:30, más o menos, en esta noche de transición entre el miércoles y el jueves. Félix Martín, fiscal, ha sido un placer, como siempre. Muchísimas gracias, amigo. Muchas gracias a vosotros. Cuidaros mucho. Hasta un abrazo. Luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.